Ninguna bancada ha estado ajeno al sufrimiento no solamente de la familia, sino al dolor que hemos compartido, porque somos padres, somos hijos, tenemos de alguna u otra forma un contacto con seres muy queridos que también podrían ser víctimas. Y creo que el Congreso de la República y todas las bancadas de todos los partidos que integran este Congreso de la República han dado una muestra de que aquí no se está actuando solamente por un tema de reactividad, sino también por un tema de integralidad que implica de una vez por todas sancionar con severidad un crimen que es un atentado contra la intimidad de las personas, contra la integridad de las personas, pero muy en especial de los niños que tenemos que cuidar y que como padres de la patria tenemos la obligación de cuidar con mucho ahínco y entrega. De manera tal que me quiero sumar a esta felicitación que ha hecho la congresista Wilka para hacerla extensiva a todos los congresistas de la comisión, a los que no integran la comisión, a todos los partidos políticos, a los asesores de todos los despachos que durante el periodo de receso han venido trabajando arduamente para la elaboración de este predictamen. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, sino para poner al voto. Sí, correcto. Cuatro intervenciones. Congresista Zacarías Lapa. Gracias, señor presidente. Saludos a todos los colegas. Solamente para precisar o se esclarezca, en el artículo 5 señala sobre improcedencia de la terminación anticipada y conclusión anticipada. Habla de improcedencia. A lo que quiero señalar es la terminación anticipada y conclusión anticipada se refiere no para concluir el proceso antes de la etapa de juzgamiento o dentro de la etapa de juzgamiento. Eso creo que ese avance de técnica procesal se viene aplicándose. Lo que señalaba acá la colega Elvira Wilka, acá lo que podemos señalar es que por estos técnicas procesales que no haya beneficio de rebaja de la pena. Eso es lo que no está funcionando, porque como decía, muchas veces se acogen a la terminación anticipada, pero hay beneficio de rebaja de pena. En este caso no debe proceder, pero si nosotros vamos a poner la improcedencia, el Poder Judicial también tiene carga procesal, cantidad. Entonces, por eso es este decreto legislativo se metió con ese beneficio para descongestionar el Poder Judicial. Entonces, lo que sería es precisar que no proceda ningún beneficio de rebaja de pena, porque hay imputados que realmente aceptan su condena corroborado con otras pruebas. ¿Qué le queda? No es llevar todo un proceso, un juicio oral, pues, bastante, ¿no? Entonces, eso yo solamente para precisar, nada más, señor presidente. Congresista, me queda una duda y de verdad que me parece bien interesante lo planteado por la congresista Parioni y por usted en relación a la culminación anticipada de un proceso. Pero si no hubiera algún tipo de incentivo en el tema de la pena, no digo en general de todos los delitos que se acogieran a una culminación anticipada, ¿quién se acogería a la culminación anticipada de un proceso si es que no va a recibir una reducción de la pena? ¿No estaríamos desalentando más bien que se siga utilizando esta figura de la culminación anticipada de un proceso? No sé qué me podría decir. Claro, en ese caso, señor, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Quién es el responsable de la acción penal? Es el Ministerio Público. En ese sentido, pues también el Código Procesal Penal nos habla para estos casos de negociación de pena. O sea, estos mecanismos ya están establecidos en el Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que dejar en constancia, de repente el secretario técnico haga más análisis de esto, pero cerramos esto de esta manera, vamos a congestionar también el Poder Judicial. Ese es el problema.
Entonces hay que ver esta situación. Yo sí estoy de acuerdo que no haya ningún beneficio, ninguna rebaja por ningún beneficio de pena, pero eso es potestad del representante del Ministerio Público. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, gracias. Entiendo que el proyecto sobre el registro de personas condenadas por delitos sexuales no está incluido. Eso se va a ver después, ¿no es cierto? Es el que sigue, ¿no? Correcto. Presidente, algunas cosas de carácter técnico más como pregunta. En el artículo 46b, cuando se habla de la acumulación de penas de los delitos contra la libertad sexual, se dice que eso es lo que está en el Código Penal actual. Yo sé que no lo han modificado, pero lo que quiero justamente sugerir es que se haga la modificación. Dice, en estos casos, o sea, en los que hay acumulación de delitos, el juez aumenta la pena no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Pero el artículo 50 del Código Penal, que hace varios años se modificó aquí en el Parlamento Presidente, se establece la sumatoria de las penas cuando hay concurso real de delitos. Si se aplica esta norma, esa sumatoria va a reducir pena, porque solamente en lugar de aumentar la totalidad de las penas de todos los delitos, hasta 35 años, como dice el artículo 50, lo que puede hacer es que haya una pena de 20 más solamente 2/3 de una pena de un delito accesorio, y entonces la pena sea menor de lo que realmente debería corresponder. Entonces yo le sugeriría, presidente, que con la lectura del artículo 50 se establezca la sumatoria de la pena, no en 2/3 y no en la mitad, como se está haciendo acá, sino completa. Ahora, si se quiere poner un tope, que es un tope recomendado por algunos juristas, pero que ya su proyecto lo está descartando, que es el tope de 35 años, entonces se pone 35 años. Pero digo que el proyecto suyo lo está descartando porque en el delito de violación de menores ya se está poniendo cadena perpetua. Y si estamos estableciendo que hay cadena perpetua para esta figura agravada, aquella que tiene que ver con el artículo 46, artículo 170, en donde usted también está poniendo las figuras agravadas, ahí el máximo solamente está hasta 26. Entonces, presidente, creo que deberíamos revisar a que todos los máximos de este tipo de delitos sean 35 años. Todos los máximos. Los mínimos pueden variar, pero se han puesto 20 en la mayoría de los casos. Entonces, ese presidente, es un tema. El segundo es, no he encontrado, salvo que haya leído muy rápido, la figura de violación seguida de muerte, que es también un caso en el que se tiene que establecer una flagrancia, una pena grave, que no debía ser menor a la de la violación sexual, porque a veces ha habido discusiones entre una violación en la que después muere la víctima y entonces se abría proceso por homicidio y la violación era un agravante nada más. Cuando la violación seguida de muerte tiene que ser un tipo penal en sí mismo, sobre todo cuando se trata de menores de edad, que por lo general mueren por la violación. Entonces ahí también, presidente, en el 173, agregar, porque solamente está establecida el acto análogo y la violación, pero agregar también el caso de la muerte, o sea, cuando hay un seguimiento de muerte, porque si no se va a convertir en un proceso por homicidio y no en un proceso de violación sexual. Y por último, presidente, un tema menor, el artículo 176 tiene como sumilla tocamientos no consensuados. Y el verbo que utiliza el texto dice sin su libre consentimiento. Entonces, si es no consensuado, no puede decir consentimiento. Tendría que, la sumilla debería ser tocamientos no consentidos. Porque consensuados es un poco buscar el consenso, ¿no? O sea, un entendimiento, un acuerdo. Como abajo se dice, sin su libre consentimiento, el tipo debe ser tocamientos no consentidos, presidente, mucho más exacto. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder.
con respecto al tema que manifestó de la violación seguida de muerte, en el proyecto de dictamen, el artículo 177, formas agravadas, señala en cualquiera de los casos de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A, en numeral 3, si los actos causan la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena será de cadena perpetua. Entonces sí lo estamos considerando, y me parece muy pertinente de acuerdo, en el tema de la redacción sobre sin consentimiento, pero no usar la palabra consensuado, porque inclusive el que habla a la hora de la lectura también quedó un poco sorprendido del tema del consenso, que más está para las reuniones de los partidos que para nosotros, que para un tema de tratamiento de delitos de violación. Dicho esto, tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el dictamen, señor, pero quisiera proponer que se revise el artículo mediante el cual se sanciona con pena de cadena perpetua, presidente, una relación sexual con una menor de 14 años. Me parece que han subido de 11 a 14 la edad, ¿no?, para cadena perpetua. Consecuentemente, está bien, yo pienso que es una decisión importante, pero hay casos que, y hemos visto en la realidad que hay casos que las víctimas son incluso personas que superan esta edad, 15, 16, 17 años, hasta 18. Yo diría que esas víctimas van a quedar desprotegidas en hechos similares, solamente que van a tener 1 o 2 años más, donde habitualmente no dan el consentimiento, que son ultrajadas de la manera como aparece una niña de 11 o 14 años. Yo creo que ahí sería bueno revisar para no estar permanentemente respondiendo con la modificación al Código Penal conforme suceden los hechos, a hacer una revisión para ver si ponemos la misma pena a quienes hagan sufrir acto sexual a menores de edad, es decir, hasta quienes cumplan los 18 años. En segundo lugar, señor presidente, como se ha visto, el solo incremento de penas no ha permitido reducir el índice delincuencial en este tipo de delitos. Es decir, hemos estado elevando las penas en una serie de delitos y no se ha conseguido el resultado que nosotros pensábamos, o por lo menos no ha habido una disminución, una pequeña disminución en la comisión de delitos, no solamente en este, sino en otros delitos. Yo, señor, le propondría lo siguiente, que en los casos agravados de delito contra la libertad sexual se ponga como pena accesoria la castración química en los casos agravados. Porque si la castración química ha permitido en algunos países disminuir un poco el índice delincuencial. Entonces, repito, si la realidad nos está demostrando que elevar las penas, solamente las penas privativas de libertad, no dan un resultado, hagamos un esfuerzo para establecer penas adicionales. No lo pongamos para todo el tipo de delitos contra la libertad sexual, sino contra los casos agravados. ¿Que cuesta plata? Sí cuesta plata, pues, señor, pero tenemos que cuidar la integridad física de los niños y de las mujeres peruanas. Entonces, yo propongo, señor, que en esos casos agravados se ponga como pena adicional la castración química, que creo que sería por lo menos un esfuerzo que se haga para persuadir de alguna manera al potencial delincuente para que no cometa el delito. Entonces, yo le sugeriría por lo menos para los niños, señor, por lo menos para los niños poner como pena adicional la castración química. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. Y termina el rol de oradores el congresista Villavicencio. Sí, gracias, presidente. Una sugerencia, presidente. Sugiero considerar en el artículo 3º del presente dictamen la modificación del artículo 59A del Código de Ejecución Penal para prohibir la revisión de la pena de cadena perpetua en un caso de violación sexual de menores de edad. En la actualidad,
La revisión de la pena de cadena perpetua al transcurrir los primeros 35 años de prisión efectiva constituye una vía de impunidad que favorece al agresor y que resta efectividad a la condena. Muchas gracias. De acuerdo, se toman en cuenta las anotaciones planteadas por los señores congresistas. Vamos a proceder al voto del presente dictamen que ha sido debatido por los señores congresistas. Los que estén a favor, sírvanse a manifestar levantando la mano. Los que estén en contra, aprobado por unanimidad. Me parece que es un gran mensaje para la sociedad peruana. Siguiente punto. Seguimos avanzando con el predictamen de los proyectos de ley 793, 2072, 2420 y 2451 que crea el registro de agresores sexuales. Señores congresistas, vamos a poner en debate el dictamen de los proyectos de ley 793, 2072, 2420 y 2451, señalando que los mencionados proyectos de ley han sido presentados por los grupos parlamentarios de Alianza para el Progreso a iniciativa de la congresista Gloria Montenegro, Fuerza Popular a iniciativa de los congresistas Cecilia Chacón, Milagros Takayama y Alejandra Aramayo, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad a iniciativa del congresista Rogelio Tucto y nuevamente Fuerza Popular a iniciativa del congresista Octavio Salazar. También indicar que el pasado 16 de marzo la fórmula legal contenida en el presente predictamen ha sido consensuada por los asesores de los congresistas titulares de las proposiciones de ley objeto del presente documento, los asesores de los congresistas que integran la presente comisión, los asesores de la bancada de Fuerza Popular y los asesores técnicos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sustento de la propuesta. Con cargo a redacción me piden, señores congresistas, que hay una urgencia que me parece que es más pertinente atender. Con cargo a redacción podemos pasar a hacer la votación porque creo que una necesidad, la formación de este... Sí, por favor. Vamos a tomar el acuerdo para aprobar el predictamen de los proyectos de ley 793, 2072, 2420 y 2451 que crea el registro de agresores sexuales. Los que estén a favor, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. Aprobado por unanimidad, va a haber una coordinación para la redacción final de este acuerdo. Voy a pedir la dispensa de aprobación del acta a los señores congresistas. Los que estén a favor, sírvanse a manifestar levantando la mano. Entiendo que hay una emergencia, un grupo de congresistas que tiene que retirarse y con lo cual no vamos a tener quórum. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión siendo las 4:23 de la tarde. Muy bien, culmina entonces la sesión de la Comisión de Justicia. Había congresistas que tienen que cumplir otras obligaciones y compromisos, así que se iban a quedar sin quórum y el presidente Salvador Heresia ha optado por levantar esta sesión. Abajo vemos al congresista Sarmiento.